Hola, el vídeo, como ya habéis visto en la portada, va sobre el señor Trump y sus supuestos enemigos virtuales que hay por Latinoamérica e incluso parte de Europa, ¿no? Como Groenlandia, ¿no? Iba a hacer yo una narrativa dando mi opinión, pero he visto un vídeo en YouTube de Alan Barroso, un chico que ha desarrollado el tema muy bien, con un lenguaje muy claro y todo muy bien explicado. He decidido poner el vídeo. El vídeo más que nada es para que estas noticias se expandan más y más gente lo vea y pueda comprender la barbaridad que este hombre puede cometer, ya no solo en México, sino en donde a él le apetezca, a este paso donde a él le apetezca. No puede ser. Gracias y espero que os guste el vídeo. Donald Trump acaba de anunciar que va a hacer ataques en territorio mexicano. Lo ha dicho en Fox News, como no, ante las cámaras, sin pestañear, como si estuviese explicando qué es lo que va a comer ese día. Dice que va a lanzar concretamente operaciones terrestres contra los cárteles que, según él, gobiernan México. Atención al vídeo. Ya hemos acabado con el 97% de las drogas que vienen por el mar y ahora vamos a empezar a hacerlo contra la tierra. Sobre todo teniendo en cuenta a los carteles que están gobernando México, y es muy triste ver lo que está pasando ahí, y están acabando con la vida de muchísimas cientos de miles de personas en nuestro país, trayendo drogas, etcétera, etcétera. Lo dice justo después de una semana, después de haber secuestrado al presidente de Venezuela en una operación militar que viola todo el derecho internacional conocido. Y esto, amigos, no es retórica, esto es un imperio en modo depredador buscando su próxima presa y señalando que lo va a hacer con México. Pero aquí hay algo que no cuadra, porque el mismo día que Donald Trump lanza esta amenaza, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta un informe de seguridad con datos que deberían hacer sonrojar a cualquier funcionario estadounidense. Ha presentado una reducción del 40% en homicidios en México, que es el nivel más bajo desde el 2016. Ha presentado más de 300 toneladas de cocaína decomisada, 20.000 armas incautadas, 1.770 laboratorios clandestinos que han sido destruidos según este informe que acaba de ser presentado. Y la colaboración activa, además, con la DEA estadounidense, que, por cierto, ha llegado esta agencia a elogiar públicamente la estrategia de la lucha contra el narco. Pero Donald Trump, por supuesto, en esta entrevista, lo que ha dicho en Fox News, lo ignora absolutamente todo. Lo ignora porque los datos no le sirven. Lo que le sirve es simplemente el miedo. Lo que le sirve es una narrativa del vecino peligroso, cuidado con México, que es un país fallido gobernado por los cárteles, para así poderla utilizar con una amenaza que justifique cualquier tipo de intervención, también ahora en territorio mexicano. Ya no es esto una simple amenaza que puede quedarse flotando en el aire, amigos. Ha sido algo que ha hecho justo después de haber invadido Venezuela, de haber amenazado Colombia, a Cuba, incluso territorio europeo. Que esto no se queda simplemente en México. Ha amenazado incluso a Groenlandia. Fíjense en el timing. No es casualidad. Donald Trump habla de atacar México exactamente el mismo día que México demuestra con cifras que su estrategia de seguridad, independientemente de lo que diga el imperio gobernado por este señor naranja, está funcionando. Esto que está haciendo no es diplomacia. Eso es un sabotaje informativo, es intentar cambiar el tema antes de que la gente procese que quizá, solo quizá, el problema que tienen, por ejemplo, con los opiáceos, con el fentanilo, tiene que ver más con el consumo descontrolado que hay en los Estados Unidos que con los cárteles mexicanos o con si gobierna o no gobierna Claudia Sheinbaum. Porque hablemos de eso. Donald Trump dice que los cárteles matan entre 250.000 y 300.000 personas al año. Lo ha dicho en esa entrevista de Fox News. Pero es que esa cifra no corresponde a muertes en México, corresponde a muertes por sobredosis en Estados Unidos. Y la mayoría de esas muertes son por fentanilo y otros opioides sintéticos que se fabrican con precursores químicos importados de China. Es decir, Donald Trump está hablando de un problema de salud pública estadounidense y lo está convirtiendo en una excusa para amenazar militarmente a un país vecino. Esto, amigos, tiene un nombre, es imperialismo, y tiene otro nombre más preciso todavía, que es mentira. La operación contra Nicolás Maduro en Venezuela debería servir como advertencia. Estados Unidos envió más de 14.000 soldados a las costas venezolanas. Desplegó una flota de guerra que no se veía en la región desde hace décadas. Bombardeó cerca de 30 embarcaciones en el Caribe durante las primeras semanas, después llegó a las 100
sin orden judicial, acabando con la vida de 100 personas. Y luego ejecutó, ya lo habéis visto, una operación relámpago en Caracas para secuestrar a Nicolás Maduro, bombardearlo, llevándolo a Nueva York, y todo bajo la excusa, exactamente igual que está haciendo ahora con México, de combatir al narco. Pero Venezuela, lo sabe todo el mundo, no es el principal productor de cocaína del mundo. Venezuela no tiene los cárteles más poderosos del continente. Venezuela simplemente tenía un gobierno que no se arrodillaba ante Washington. Ahora sí, ahora parece que sí. Y Donald Trump mira hacia México con la misma lógica. Te arrodillas, te respeto, no te arrodillas, entonces pues te invado. Pero México, amigos, lo saben ustedes, no es Venezuela. Y eso Donald Trump también, aunque le cueste reconocerlo, aunque no lo diga, lo sabe. México ahora mismo es el principal socio comercial de Estados Unidos. Representa el 15% de todas las importaciones estadounidenses. 800.000 millones de dólares del comercio bilateral. El tratado que el propio Donald Trump renegoció en su primer mandato es el marco legal que sostiene las cadenas de suministro de la industria, por ejemplo, automotriz, de la electrónica, de la agricultura. Ford, General Motors, Walmart, Amazon, todas estas empresas multimillonarias que financian, por cierto, campañas republicanas como la de Donald Trump, tienen también inversiones masivas en territorio mexicano. Una operación militar contra México no solamente violaría el derecho internacional, sino que también haría colapsar la economía estadounidense. Piénselo así. Si Trump ataca a México, los precios de los automóviles subirían entre un 10 y un 20% de inmediato. Los vegetales que llegan de Sinaloa y de Sonora se encarecerían o desaparecerían directamente de los supermercados. Las autopartes, partes de automóviles que se fabrican en Querétaro y en Nuevo León, dejarían de llegar a las plantas de fabricación de Michigan y de Texas. La inflación, que por cierto ya es un problema político muy grande para los republicanos, se dispararía toda más, y todo eso en un año donde Donald Trump necesita mantener contenta a su base electoral porque tiene elecciones en noviembre de este 2026 que, según la mayor parte de encuestas, va a perder. Pero hay algo más que Donald Trump no está mencionando en esta entrevista. Y es que México recibe 40 millones de turistas estadounidenses al año. 40 millones de personas que cruzan la frontera del norte hacia el sur para disfrutar de playas, para disfrutar de hoteles, de gastronomía. 40 millones de turistas que representan una válvula de escape para una población que trabaja más horas por menos dinero que cualquier otra economía desarrollada en el mundo. Cortar ese flujo no solamente afectaría a México, afectaría a millones de familias estadounidenses que no tienen ahora mismo otro lugar donde descansar. Y luego, amigos, está China. Porque nadie habla de China en esta ecuación, pero China es el elefante en la habitación para Donald Trump. El 60% de los contenedores que China envía a América pasan por puertos mexicanos. Las empresas chinas tienen fábricas en las 32 entidades federativas de México. Atacar a México no es solo atacar a un vecino, es atacar los intereses económicos de la segunda potencia mundial. Y China no es Venezuela, amigos. China tiene capacidad de respuesta, tiene influencia en los mercados. Y tanto que tiene influencia en los mercados, porque de hecho todas las sanciones que le ha intentado poner Donald Trump a los chinos han tenido que caer. China puede hacer que el dólar tiemble con un comunicado de prensa. De hecho, es el principal acreedor, son los que más deuda estadounidense tienen, los chinos. Donald Trump puede amenazar todo lo que quiera, pero sabe que una guerra con México es una guerra con medio planeta. La presidenta Sheinbaum ha respondido con la dignidad que le corresponde a su presidencia. Ha hablado, pues se colabora con los Estados Unidos, hay responsabilidad compartida, por supuesto, en la lucha contra las drogas, pero ha recordado que México, parece mentira que haya que recordarlo, pero ha recordado que México es un país soberano y que la solución a los problemas de seguridad no pasa por la intervención militar extranjera. Y ha señalado algo que debería ser obvio, pero que en Washington prefieren ignorar, y es que si Estados Unidos quiere combatir al narco, debería empezar por evitar que las armas estadounidenses lleguen constantemente a manos de los cárteles. 20.000 armas incautadas en México este año, y la inmensa mayoría, ¿dónde se fabrican? Por supuesto, en los Estados Unidos, y vendidas legalmente en tiendas de Texas o de Arizona. Pero la respuesta más contundente de Sheinbaum no solamente fueron las palabras, fueron los datos. Ese informe del que os hablaba antes, el informe del 8 de enero, que es un documento que desmonta la narrativa trumpista pieza por pieza. México no es un estado fallido, ni un estado gobernado completamente por los cárteles. Por supuesto que habrá zonas de alta influencia, por supuesto que sí. México tiene problemas de seguridad, claro, como también los tiene Estados Unidos. Pero está enfrentando esos problemas con estrategia, con recursos, con inteligencia y con resultados medibles.
Y eso es exactamente lo que parece que Donald Trump no puede tolerar, porque si México está mejorando, entonces la amenaza ya no existe, y si la amenaza ya no existe, Donald Trump pierde su excusa principal para su expansionismo militar. De verdad que hay algo profundamente obsceno en todo esto. Un país que tiene más de 100.000 muertes anuales por sobredosis de opioides, Estados Unidos, que tiene una crisis de salud mental sin precedentes, que tiene más armas que habitantes, que tiene más personas encarceladas que cualquier otro país del mundo. Ese país se presenta ahora como supuestamente el defensor de la civilización contra la barbarie mexicana, por Dios. Un país cuyas farmacéuticas crearon la epidemia de opioides con fines de lucro, cuyas agencias de inteligencia han financiado traficantes durante décadas, que acaban de indultar ahora mismo al expresidente de Honduras por literalmente haber llevado toneladas, 450 toneladas de coca a los Estados Unidos. Estaba condenado a 45 años y Donald Trump lo ha perdonado. Un país cuyo sistema financiero lava miles de millones de dólares del narco cada año. Ese país tiene de verdad la desfachatez de acusar a México de no estar haciendo lo suficiente y que por lo tanto tiene que intervenir territorialmente en territorio mexicano. De verdad, el problema de Estados Unidos no son los cárteles mexicanos. El problema es un imperio que necesita enemigos externos desesperadamente para no enfrentar sus demonios internos. El problema es una élite política que prefiere bombardear países pobres antes que invertir en sanidad pública. El problema es un sistema económico que genera adicción como subproducto de las búsquedas de ganancias. Y el problema sobre todo es una ciudadanía estadounidense que ha sido educada durante generaciones para creer que su país de alguna manera tiene derecho a intervenir donde le plazca, cuando le plazca y con la excusa que en cada momento le resulte más conveniente. Dice ahora Donald Trump, voy a atacar por tierra a los cárteles, por supuesto, no a México, a los cárteles. Dice que ya erradicó el 97% del narco marítimo, pero que los cárteles controlan México. Pero claro, no explica cómo va a acabar con esos ataques en territorio con el narco. No explica con qué autorización legal lo va a hacer. ¿Va a pedir permiso en esta ocasión al Congreso de los Estados Unidos o lo va a hacer pasando por encima al poder legislativo estadounidense como hizo con Venezuela? No explica cómo va a hacer, por ejemplo, para distinguir a un narco de un campesino, como ha hecho, por ejemplo, bombardeando un montón de barcos en el Caribe que no sabía por quién estaban conducidos. No explica qué va a pasar cuando las primeras bombas caigan sobre familias inocentes, porque ocurrirá. No explica qué va a pasar cuando el ejército mexicano, que no es el ejército venezolano, responda defendiendo su territorio. No explica nada, porque es que realmente no tiene nada que explicar. Porque esto no es un plan militar, esto es simple y llanamente propaganda electoral, porque Trump necesita enemigos, necesita que la gente tenga miedo, necesita que miren hacia afuera. El problema está en México, miren a México, el problema está en Venezuela, miren Venezuela. Necesita que el debate público gire simplemente en torno a invasiones y amenazas en lugar de girar en torno a salarios estancados, viviendas impagables, seguros médicos que no cubren absolutamente nada y que te obligan a pagar una gran cantidad de dinero y te hacen quebrar en muchas ocasiones. México es ahora mismo el chivo expiatorio perfecto. Está cerca, vecino, en el sur, es visible. Tiene una población que además ha sido demonizada durante décadas, los trata de delincuentes a todos los migrantes. Y atacar a México, pues claro, no requiere cruzar océanos. No requiere despegar portaaviones. Es muy caro hacerlo. Bueno, lo ha hecho en Venezuela, pero es muy caro hacerlo. Solo requiere cruzar rápidamente una frontera, incluso tal vez con drones simplemente. Cruzar la frontera, hacer un ataque y decir que ahora es tan genial porque han atacado a los narcos en México. Pero hay algo que tal vez Donald Trump no entiende. O quizá lo entiende perfectamente y por eso actúa así. Y es que México no está solo. México tiene aliados en América Latina, tiene relaciones comerciales con Europa, con Asia, con China, como os decía, con el resto del mundo. Tiene una historia de resistencia México a la intervención extranjera que se remonta siglos. Y México tiene una población de unos cuantos millones de personas que no van a aceptar que un imperio decadente como los Estados Unidos les dicte cómo vivir. La amenaza de Donald Trump, por supuesto, es real, no hay que minimizarla. El hombre que ha secuestrado a Nicolás Maduro y que ha bombardeado Caracas es capaz, efectivamente, ya lo hemos visto, de cualquier cosa. Pero la amenaza también es un síntoma, ténganlo en cuenta. Es el síntoma de un imperio que siente que pierde el control, que ve cómo China crece, cómo América Latina se organiza, cómo el sur global empieza a exigir un lugar en la mesa y ante esa pérdida de hegemonía, la única respuesta que conoce es la violencia y la amenaza. México merece algo mejor que ser el enemigo imaginario de un presidente naranja de los Estados Unidos multimillonario en campaña permanente. América Latina en general merece algo mejor que vivir bajo la amenaza constante de invasiones disfrazadas de lucha contra el narco. Y el mundo entero merece algo mejor que
un orden internacional falso donde el más fuerte hace lo que quiere y el más débil sufre lo que debe o lo que también quiere Estados Unidos. La pregunta no es si Donald Trump va a atacar o no va a atacar México. La pregunta es cuánto tiempo vamos a tolerar que un solo país se arrogue el derecho de decidir quién es el terrorista, quién es el narcotraficante, quién merece o no merece ser invadido y quién merece o no merece la paz. La pregunta es cuánto vamos a construir un mundo donde la soberanía no sea un privilegio de los poderosos, sino un derecho inalienable de todos los pueblos. Es si vamos a seguir aceptando que la guerra sea la primera opción o si empezamos de una vez por todas a exigir que sea la última. Donald Trump puede seguir, y lo va a hacer, os lo garantizo, amenazando todo lo que quiera, pero México, por fortuna, sigue en pie, y mientras siga de pie, la amenaza seguirá siendo eso, simplemente una amenaza, nada más y nada menos. Una amenaza de un tipo que cuando amenaza hay que tomárselo en serio, pero cuya respuesta enfrente, como hemos visto antes con Claudio Sheinbaum, puede ser tan contundente que igual le quite un poco las ganas. Seguiremos informando, hay que estar muy alerta porque ya sabéis, Donald Trump es absolutamente impredecible.